8:36 y saludamos, como es habitual, cada 15 días al economista Andrés Solimano, quien está nuevamente con nosotros. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días. Hola Claudio, buenos días, gusto saludarlo. Sí, no, el gusto es nuestro, Andrés, tenerlo acá recurrentemente en nuestro programa y para hablar de diversos temas. Hoy hay varios tópicos que podríamos abordar, pero todos tienen un punto común, ¿no? Que es nuestro actual sistema económico, cómo funciona, porque hemos visto una serie de discusiones en la materia en el último tiempo respecto de la necesidad de crecer, de adoptar medidas para aumentar la innovación, en fin, aspectos que permitan que nuestra economía sea más productiva y de esta forma poder ir mejorando la calidad de vida de todos quienes integramos esta sociedad. Pero siempre estos planteamientos, siempre esta discusión, siempre este debate se rige sobre parámetros que podríamos calificar como los mismos que han estado rigiendo nuestro sistema durante las últimas décadas, sin posibilidad de poder abrir el debate quizás a otras opciones o a otra mirada, ¿no? Respecto de lo que tiene que ser la economía. ¿Qué podríamos decir al respecto, Andrés? Sí, yo creo que lo que usted menciona, Claudio, es muy relevante porque en Chile el debate económico es un debate muy circunscrito, con rayados de cancha, por ponerlo así, de lo que está permitido o lo que es tolerable discutir por un pequeño grupo de economistas o apoyado por los medios de comunicación dominantes, que básicamente fijan los parámetros de la discusión dentro del modelo económico existente. No se plantea la posibilidad de hacer reformas reales, transformaciones del sistema económico vigente. Son solo cambios de parámetros dentro de una cancha ya rayada de antemano. Hay muy poco amplitud en general para abrir esta disposición para abrir esta discusión. Eh, pero yo creo que es útil considerar de que el modelo económico vigente en Chile viene ya casi de hace 50 años, después del golpe de Estado. Los militares eh, se, tra- al principio estaban un poco inclinándose a una política un poco más nacionalista, desarrollista, que era la tradición de las Fuerzas Armadas, y después encontraron este grupo de la economía de Chicago, de economistas de Chicago, y implementaron el modelo neoliberal, eh, con privatización, desregulación, restricción a la actividad laboral de los sindicatos, etcétera, lo que conocemos. Y después vino expansión a la educación, a la salud, etcétera. Bueno, ese modelo, después del término de la dictadura militar, siguió en lo grueso siendo aplicado y sigue siendo aplicado hasta hoy. O sea, ha tenido una gran resiliencia en el tiempo. Lo que pasa es que ahora, no solo ahora, en los últimos 10 15 años, se nota una especie de agotamiento, de una falta de dinamismo de la capacidad de este sistema económico de entregar buenas tasas de crecimiento económico, de crecimiento del empleo, de la inversión, de la productividad, etcétera, los indicadores que muestran un poco la salud de un sistema económico. Desde el 2012-2013 se ve una desaceleración del crecimiento fuerte, no más allá de 2, un poco más de entre 2 y 2,5%, pero llegamos a crecer a 5, 6, a veces 7% en décadas anteriores. Entonces hay un agotamiento. Ujú. Hay una discusión de corto plazo, que si crecimos a 0,2 el 2023, si es suficiente o no es suficiente. Ahora el Banco Central subió la cifra a 2, en crecimiento entre 2 y 3% este año, 2024, etcétera. Pero una discusión de corto plazo. Lo que yo creo que es fundamental es discutir si el modelo económico que tenemos ahora tiene capacidad de entregar crecimiento, bienestar económico, empleos estables, mejores salarios eh, a la población y mejorar la muy desigual distribución del ingreso o no. Ujú. Yo creo que esa discusión es central. Y ahí uno va a cuáles son los pilares de este modelo económico, que es sobre todo la privatización casi completa de las actividades. Eh, eh,
en áreas que antes no se privatizaban, ahora de la salud, la educación, las pensiones, hasta las cárceles, todo privatizado. 90% de la inversión total en Chile la hace el sector privado. Si el sector privado no quiere invertir, no se crece. O sea, los gobiernos son totalmente dependientes del estado de ánimo de del sector privado, pero cuando hablamos del sector privado es un término muy genérico. El grueso de la inversión lo hacen los conglomerados económicos, que son un grupo de menos de 10 familias, ¿no es cierto? El grupo económico Mate, el grupo económico Luxich, el Ponce Lerú, Angelini, son los que realmente controlan la capacidad de inversión de la economía chilena. Y los gobiernos y el sistema político está supeditado en este ámbito a lo que quieran o no quieran ellos realizar. Entonces, una primera discusión fundamental es cuán privatizada tiene que estar la economía chilena, cuán concentrada es aconsejable, es decir, cuán concentrada en el sentido eh, de es bueno que hayan un clan de familias que decide la suerte económica de un país de 19 millones de habitantes, menos de 10 familias deciden para casi 20 millones de personas. Eso, por decirlo menos paradójico, Claudio. Entonces, yo creo que hay que empezar con una discusión de ese tipo. ¿Cuánta concentración económica es tolerable? ¿Cuán privatizado debe estar la economía chilena? Es justo que los que generan valor en gran medida, que son los trabajadores, ganen salarios muy modestos. Por ahí yo empezaría, y que para consumir tienen que endeudarse. Por ahí yo empezaría la discusión de por qué se está agotando el dinamismo de este sistema económico creado hace medio siglo. Ujú. Eh, Ahora, no hay- la- 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 Ahora, sí. Andrés, eso último que mencionaba, lo estamos viendo precisamente hoy en día con la crisis que está viviendo la planta siderúrgica Huachipato, que es una crisis de una empresa que actualmente es privada, que corre el riesgo de cerrar y que podría dejar a aproximadamente 20.000 personas sin trabajo, lo que a todas luces es un drama social, dejaría a nuestro país además sin una industria estratégica como es la producción de acero, quedaríamos totalmente dependientes de lo que puede hacer la importación, pero lo que a todas luces asoma como negativo en el mercado de valores no es tan así, al contrario, las acciones de la empresa que controla precisamente Huachipato subieron una vez que se conoció la noticia del eventual cierre. ¿Cómo se puede explicar esa situación? Sí, no es tan fácil de explicar. Bueno, muestra de que los mercados, y particularmente los mercados financieros, muchas veces no reflejan la situación real de la producción subyacente, porque es bastante paradójico y no tiene una explicación muy obvia, eh, que suban las acciones de una empresa que estaría a punto de cerrar o quebrar, no sé. Porque las acciones reflejan el valor presente de las utilidades del flujo de ingresos de una empresa. Y si esa empresa cierra, como es lo que quiere hacer el director, o como está haciendo un poco la presión para que el gobierno les dé una sobretasa, o no se sabe exactamente la motivación, eh, eh, bueno, tal vez el mercado dice, no, le van a dar la sobretasa, va a estar más rentable y por eso las acciones están subiendo. Ahora, de nuevo muestra el conflicto entre los que tienen, los dueños de las acciones y los trabajadores, entre los dueños del capital y los trabajadores, cerca de 20.000 personas, como usted indicaba, directos e indirectos, pero multipliquémoslo por 4, puede ser por el tamaño de la familia, son 80.000 personas, casi 100.000 que se van a ver afectadas por lo menos, porque también está todo el comercio en Huachipato, en Talcahuano, la Bahía de San Vicente, toda la octava región. Es un mundo grande que depende de la siderúrgica. Pero es que esto es consecuencia de que no ha habido política industrial de desarrollo productivo en Chile por décadas, porque las empresas manufactureras que habían y que Chile producía, todas se han cerrado. Ya no hay calzado, en producción de zapatos chilenos, casi, hay algunas cositas chicas. Las textiles nunca pudieron competir con la competencia de importaciones. Eh, bueno, en los 60, la primera mitad de los 70, Chile armaba automóviles en el Valle de Casablanca y en la ciudad nortina de Arica. Eso desapareció de la faz de la tierra.
pero México ahora arma automóviles, Argentina, Brasil. Entonces Chile se condenó a que tenía que ser se autocondenó, se autoató las manos a que tenía que ser un productor de materias primas, como el cobre, ahora el litio, y encontró algunos nichos, sí, como el vino, que lo expandió, los recursos marinos, exportar productos del mar, pero a costa de ir sacando y creando desequilibrio ecológico. Lo mismo en la forestal, que usa mucha agua y que es una industria bastante depredadora. Entonces, pero Chile se salió de donde es más sano producir y mejor, en manufactura, o por lo menos un poco, buscar sus nichos, pero se han perdido casi medio siglo porque se desarmó una cosa que se había creado a fines de la década de los 30 y 40, que era una base industrial chilena. Claro, podía tener problemas de competir en algunas cosas, pero existía. Hoy día no somos productores de productos naturales o recursos naturales semiprocesados y servicios, financiera, banco, ISAPRE, AFP, etcétera. Yo creo que ha habido una pérdida de timón en el desarrollo del sistema económico, una falta, porque no hay discusión. Mire ahora el gobierno del presidente Boric, al principio dijo, nos debemos alejar del neoliberalismo. En los momentos más entusiasmo, creo que hasta dijeron que iban a enterrar el neoliberalismo. Bueno, entró a la moneda, guardó en se guardó en algún cajón esa idea, por lo menos, de buscar un sistema económico alternativo, un poco en la dirección de lo que estamos hablando ahora, y se empezó un ajuste ortodoxo de cortar el gasto público. El año 2022, primer año de la actual administración, se cortó 25%, se subieron las tasas de interés, claro, lo hizo el Banco Central, y se comprimió la economía por 2 años y ahora estamos tratándonos, después de ese fuerte apretón, de volver a crecer, pero le queda 2 años y medio, 2 años al gobierno. Entonces, eso muestra de que el sistema es muy difícil de transformarlo, de nuevo, porque es muy benéfico para una pequeña minoría. Hablábamos de los clanes familiares dueños de los grupos económicos. Y también hay un ecosistema en torno que vive alrededor de ese clan, de los directorios y de empresas y qué sé yo. Ujú. Pero la gran mayoría del país vive otra realidad. Sí. Ahora, Andrés, bueno, nos quedan unos minutos. Queríamos ver si es que podemos alcanzar a abordar otro de los temas que teníamos pactados para hoy, ya más en materia internacional, pero un poco más de lo mismo respecto de lo que estamos hablando, porque efectivamente esta realidad que vivimos en el país respecto de cómo se va concentrando la propiedad en pequeños grupos económicos cada vez más reducidos en cuanto al número de grupos, es algo que también podemos ver un poco a nivel internacional, que efectivamente la economía se está concentrando en grandes conglomerados, lo cual va provocando una serie de efectos. Y a nivel internacional hemos visto durante el último tiempo cómo se están viendo, sobre todo en el mercado financiero, alzas en el precio de las acciones que obviamente entusiasman a quienes son parte de este tipo de mundo, ¿no? ¿Qué podríamos decir respecto de lo que está pasando afuera, Andrés? Porque también otra de las preocupaciones que había marcado, sobre todo la etapa post pandemia, que es la inflación, también estaría cayendo en algunos países. ¿Cómo se está viendo eso? Sí, ha habido efectivamente, el primer punto que usted mencionaba, Claudio, los datos, habría que entrar a los datos la Escuela de Economía de París, que tiene un informe muy bueno del desarrollo, la distribución de la riqueza mundial, laboratorio de riqueza mundial, que muestra índice de concentración económica muy alto, históricamente, que han superado los que hubieron en el siglo XX. Entonces hay una tendencia al capitalismo global de ir concentrando la renta y concentrando sobre todo la riqueza, que se da muy agudamente en Chile, como lo veíamos, pero se da también en otras partes del mundo, claro que con mecanismos más correctivos, sobre todo en Europa, por el sistema tributario. eh, eh, s- Hay diferencias. Ahora, respecto a la inflación, efectivamente la inflación está bajando,
Y Estados Unidos, por ejemplo, que es un país grande, que su inflación cuenta mucho, estaría llegando este año a 3,5, llegó a 3,5 marzo 2024, marzo 2023, 3,5%, 12 meses, y se espera que vaya convergiendo a cerca de 3. La meta del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, es más cercana a 2. Han salido unos números últimos del mes de marzo que muestran un poco más alta la inflación que yo esperaba, pero son cosas siempre en una tendencia hacia abajo. Aunque las tasas de interés parece que no las van a bajar tan rápido, lo mismo está haciendo el Banco Central chileno, que siempre está mirando las tasas de interés de Estados Unidos, etcétera. Pero también hay un boom de precio de acciones, que el Standard and Poor's, hay un boom del precio de las criptomonedas. El Bitcoin, que llegó el año pasado a $16.000 la unidad, ahora está más de 72.000, ha llegado un pic. Hay, hay una acción de las industrias de inteligencia artificial que se llama NVIDIA, N como la Nvidia, pero Ujú. Nvidia, que ha subido más del 70% en los últimos 6 meses. O sea, hay un boom de crecimiento de precios de activos, ¿no es cierto? Pero con no pero porque están acompañando la expectativa de menores tasas de interés, baja inflación, o sea, un mejoramiento del cuadro macroeconómico de corto plazo. Pero los problemas estructurales, como la desigualdad, la distribución del ingreso, la necesidad de crear empleo realmente productivo, de asegurarle a la gente empleo estable, que se repartan estas ganancias, muchas veces casi obscenas, que tienen el 1% más rico con el resto de la población y con los trabajadores. Todas esas cosas no se han resuelto. Eh, eh, no, es cómo funciona el sistema capitalista global y un espejo, el sistema capitalista chileno, Ujú. que tiene una variante más extrema, que es el neoliberalismo, que entró en Chile hace 50 años y de que no puede salir, que está pegado, que está eh, 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 muy, yo no diría arraigado en la gente, porque la gente, claro, ha tenido un mejoramiento material, pero vive muy endeudada, vive con empleos precarios, vive con temores de distinto tipo. Eh, pero es una discusión bien importante. Yo me alegro la hayamos traído hoy día al programa, que, porque es en qué medida, si no cambiamos algunos pilares de este sistema económico vigente, esta estrategia de desarrollo, que ha llevado a desindustrialización, que ha llevado a alta desigualdad, que ha llevado a fragilidad ecológica, eh, eh, y que ha llevado a no tener industrias chilenas de manufacturera, que yo lo encuentro dramático. A otras cosas sí ha tenido más estabilidad macroeconómica y qué sé yo. Ujú. Ya no se puede decir tanto que crece mucho, porque crece poco. El país es el problema, ese es uno de los grandes signos, que el sistema está agotado, para mi juicio. Este modelo económico, tal como lo estamos viviendo ahora, para mí está agotado. Ujú. Lo que pasa es que hay muchas fuerzas que quieren que siga arrastrándose. Hay una especie de economía zombie, Sí, un sistema zombie, que el sistema sigue viviendo a pesar de que el sistema no tiene dinamismo, y le buscan las soluciones. Bueno, bajen los impuestos, no hagan regulaciones ambientales porque toma mucho tiempo empezar un proyecto, no se le ocurra subir los sueldos mucho a los trabajadores. Si nos garantizan eso, vamos a volver a crecer. Yo creo que eso no va a funcionar, que el Estado tiene que tener más autonomía, y el gobierno de turno tiene que tener más autonomía y no vivir pegado en una dependencia de lo que quieren hacer los grandes empresarios, sí. que tiene que tener propuestas propias Ujú. de cómo crecer, cómo crear industria, a ver cómo arreglamos lo de Huachipato para que siga funcionando la empresa, cómo echamos a andar el litio, pero no como industria solamente extractiva, sino que con valor agregado, cómo creamos algunas industrias chilenas. Pero no un determinismo. Si no lo quiere hacer las conglomerado privados, no se puede hacer nada, Sí. estamos condenados.
No es como debe funcionar un sistema económico. Sí, terminar un poco con esa dependencia que explicaba muy bien usted, Andrés. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos quedaron fuera algunos temas, como por ejemplo la reforma previsional, pero va a ser un debate que Ah, seguro va a seguir para más eso sigue adelante, así que pegado. lo abordamos en una próxima sesión. Andrés, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y lo esperamos pronto, que esté bien. Ya, muchas gracias, que esté bien, un gusto, Claudio. Adiós. Ahí está entonces el Adiós. economista Andrés Solimano conversando con nosotros acá en Radio Análisis.